Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 178. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? A ver, por cierto, muy buenas. Ya no hemos, lo de la presentación, ya hemos vuelto a... Es que la cabra tira al monte. Sí, la verdad es que sí. Bueno, recordad que estamos grabando aquí en Studio Lightroom, un estudio de alquiler para fotógrafos de todo tipo. Y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador. Bueno, además, Studio Lightroom alquila equipo de iluminación, cámaras, objetivos, o sea, de todo. Un poco de todo. Y además recordaros, como os decimos últimamente, que tenemos nuestros cursos online, que son con una suscripción de 10 euros mensuales y tenéis acceso a todos los cursos que vayamos lanzando, ¿vale? Que estén allí ya y que vayamos lanzando. Y bueno, hoy vamos al grano, tenemos varias preguntas y eso, y viendo la duración que se nos van muchos programas, vamos a ir avanzando. Leo. Pablo, el primer comentario es de Pablo, que nos dice: muy buenas, Fran y Pera, mi nombre es Pablo de Nava. ¿Dónde nace la sidra? Asturias. Hostia. Muy bien, estupendo. Mira, un sitio perfecto. No, y el Cabrales. También. Joder, qué bueno está el Cabrales. Y nos dice: un lomito al Cabrales, ahora me lo comía más a gusto. Es que ya es casi la hora de comer. Las 12:15, y grabamos antes. Y nos dice: mi nombre es Pablo de Nava, Asturias, y he sido escuchante de más de 170 podcasts de Aprender Fotografía, 6 cursos online completo, y me presento así a vuestro estilo. Al final en la RAE van a ponerlo de escuchante. Dícese del que escucha podcast. Y nos sigue diciendo, dice: desde que os conocí en el verano me enganchasteis aún más a la fotografía y no pude parar hasta agotar todo el contenido que tenéis, tanto en podcast como en los cursos online, esperando ya el siguiente, jejeje, que has de haberlo visto ya, que es el de Flash de Zapata, o sea que espero que te guste. Hacéis un trabajo extraordinario, no sé cómo agradeceros que sigáis haciendo programas gratuitos. A mí me entretienen, me hacen pensar y además aprendo mucho. La tos, las risas que os echáis, los tacos de vez en cuando que soltáis, el ruido... Mis disculpas. Yo es que, como estoy hablando con Fran, ¿sabes? Porque estamos aquí en el estudio... Sí, de vez en cuando se nos escapan, pero bueno... Yo es como hablamos tú y yo normalmente, o sea que... El ruido al encender el mechero de Pera y todas esas cosas... hay que ser observador, ¿eh? Bueno, yo creo que se oye bastante. ¿Se oye? Sí. Sobre todo ¿no? El grande, que tiene aquí un macro mechero. Sí, tengo un mechero que es más grande que el paquete de tabaco. Dice: el ruido al encender el mechero de Pera y todas esas cosas son las que yo creo que dan para el plus de cercanía a este podcast, que es serio pero a la vez cachondo y cercano, alejado de la monotonía. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas Pablo, gracias. Bueno, es lo que ya decíamos en el primer capítulo. Lo que pasa es que los primeros, yo el otro día nos escuchaba y estábamos como muy enlatados. Más tiesos que un palo. Sí. Y éramos como muy formalitos. Bueno. Pero precisamente lo que buscábamos desde el principio era, y además lo anunciamos así, una conversación entre dos amigos sobre fotografía. Sí, luego, claro, con el tiempo vas cambiando y eso, y claro, no es... Esto de recordar la fotografía que decía yo en el primer programa y tal, pues ya se convierte pues en una conversación o intentar ayudaros en... Sí. Pero bueno, sí que era ahora igual no salen ofertas para hacer Festival del Humor después de las todas falsas, porque ya algún comentario había de os podíais dedicar a esto. Estuvo gracioso, pero gracioso. No, pero... Al humor. Yo no. Ya te lo digo. Sí. Yo no. Porque tú tienes una risa contagiosa. Mira, eso sí que me lo han dicho alguna vez. Sí, entonces es más fácil. Bueno, pues seguimos. Gracias, Pablo, gracias por el comentario. Y seguimos con Iván Ibáñez, que nos dice: hola, Fran y Pera. Aprovechando que habéis mencionado el tema de retoque a comienzo del podcast, esto es anterior a los programas con Jonathan, lo digo por ubicaros en el tiempo. Dice: os lanzo una pregunta a modo de curiosidad. Cuando veo videotutoriales acerca del retoque de piel en retratos moda, siempre se ha hablado mucho de la técnica de separación de frecuencias. Luego he visto otra que llaman high end y luego veo gente que dice usar solamente curvas. ¿Qué diferencias hay entre las tres técnicas y en qué casos es mejor usar una u otra? Un saludo y gracias por vuestro trabajo. A ver, no sé si esperemos... las curvas, cuando alguien te dice que solo usa curvas es porque hace dodge and burn. Eso es dodge and burn. Es decir, vamos a subir tonos claros y vamos a bajar sombras. O sea, vamos a jugar con eso. Vamos a intentar, pues por ejemplo, que el poro no se vea tan profundo. La técnica del dodge and burn es la más eficiente, pero la más costosa en tiempo. Requiere mucho tiempo y mucha habilidad con la tableta. Es un tema de habilidad y tiempo, paciencia, sobre todo mucha paciencia.
La técnica de separación de frecuencias es una técnica fácil. Tiene resultados medios, pero es una técnica facilona. Es muy sencillita. Hay híbridos con esto. Con todas las técnicas hay híbridos. La separación de frecuencias, tenéis el tutorial que hice de separación de frecuencias de Edge and Burn, y lo hice pues lo más sencillo posible. Es entender la separación de frecuencias para corregir pequeñas imperfecciones de forma rápida, pero destructiva, en definitiva. Y luego en la técnica del Dodge and Burn yo lo expliqué para dar volumen, no para corregir piel. Pero se usa para todo el Dodge and Burn. Y la de Heiken no lo entiendo. Supongo que estás hablando, no sé. Estás hablando de ¿cómo se llama? De paso alto. Bueno, es parte de ambas técnicas. O sea, se utiliza mucho en separación, porque al final lo que estás haciendo es separar lo que es texturas de tonos. Entonces tienes que meter un paso alto para hacerlo. En el programa que venga Jonathan, pues le preguntaremos a él y que nos explique un poco. Yo utilizo varias. O sea, no existe un solo tipo de técnica para todas las fotos. Evidentemente, si tú lo que vas a hacer un beauty, olvídate de separación de frecuencias, porque al final estás alterando la textura y se nota si no lo haces muy bien. Se nota porque estás clonando de otra zona, o sea, te estás llevando un poro de un lado a otro. Entonces eso se puede llegar a notar. Además, porque el cerco del clonador o del pincel de corrector suele dejar un cerco apenas visible alrededor. Y ese cerco, en una foto de moda o de publicidad en general no se ve, pero en un beauty se ve, porque es solo la cara. Imagínate que te hacen una ampliación enorme y se notaría, ¿no? Entonces, la gente que hace beauty y que es muy purista solo usa la Edge and Burn. Usa otro tipo de técnicas para otras cosas, porque luego hay técnicas pues para el pelo, para jugar con los tonos de piel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente la más utilizada es el de Edge and Burn. Muy bien. Pues seguimos con Manel Salud, que nos dice: hola de nuevo, chicos, y felicidades por el podcast que lo bordáis. Pera es la enciclopedia fotográfica, no se le escapa nada, y me encanta la humildad y simplicidad de cómo lo explica todo. No, que va. No sé de todo. Sería un agobio. Además sería aburridísimo. Yo dejé el mundo de la consultoría porque no me aportaba. Llegó un momento que ya no me aportaba por otros motivos, ¿no? No a nivel técnico, porque evidentemente nunca dejas de aprender, pero que va, hostia, por suerte sigo aprendiendo cada día, y con vosotros más, porque las preguntas, eso lo decía Aristóteles, la mejor forma de aprender es intentar enseñar lo que sabes, porque te lo cuestionas dos veces, al explicarlo y por las preguntas que te hagan, te lo estás cuestionando constantemente. Y sigue diciéndonos: ya casi me he puesto al día con los podcasts y os escucho por iVoox desde un móvil Android, pero si tuviera un iPhone os escucharía por iTunes. Cuando tenga algo de tiempo le echaré un vistazo a los cursos online, pero de momento imposible, porque entre el trabajo, 2 gemelos de poco más de 16 meses y un posgrado de la UOC, necesito el poco tiempo que me queda para dormir un poco. Lo he dicho, seguid así por ese camino que lo bordáis. Pues nada, gracias. Pero a ver, te llama Manel. Es que lo tuyo ya es... Vicio. O sea, es vicio. A ti te va la marcha. O sea, lo juntas todo. Ya tienes faena. Lo que da faena son los gemelos. Esto tiene que dar una faena. A mí, yo siempre que he visto lo típico que vas por la calle, vas caminando y ves una chica o un chico que llevan 2 niños en un carrito doble, dices, joder. Yo no dormía con uno. Imagínate. Con 2. Bueno, yo sí dormía. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo digo por si lo escuchan mis exmujeres, que luego son capaces de meter un comentario. Sí que dormías. Sí, pero, muy bien, pues pero nada, se nota. Manel, muchísimas gracias. Y nada, es totalmente voluntario. Ya sabéis que el podcast siempre será gratuito, o sea que lo de los cursos están ahí para el que quiera pues aprender un poco más o ir más allá, pero yo creo que con esto también podéis ir haciendo fotos y podéis ir aprendiendo con los podcasts. Y además ahora con los cursos vamos también a darle más vidilla y va a ser más divertido.
Muy bien, y Magobe611 tiene 2 preguntas. Dice, muy buenas, he vendido mis filtros y con el dinero que he sacado... Ah, mira, no me acordaba, perdón. Dice, con el dinero que me he sacado tengo una buena temporada apuntado a los cursos online que creo que me será bastante más provechoso. Está claro, a vender todos los filtros UV, que no sirven para nada. Nos dice, están muy bien, he hecho en falta en algún sitio donde estén los esquemas que vais enseñando. Pues sí, no estaría de más, ¿no? Algún PDF con los esquemas y eso, a ver si los podemos montar, que os los pongamos. Pero está al plano poquito general. A poquito. A ver, yo hay una cosa que quiero que os quede a todos muy claro, yo de verdad soy anti-esquemas. Por no dar fórmulas, digamos. Porque es absurdo. Porque yo he visto fotógrafos que incluso medían la distancia del flash y ponían una marca en el suelo, para ponerlo siempre en el mismo sitio. Es ridículo. ¿Pero por qué es ridículo? Lo explico muy fácil. Cada foto tiene su luz. Cada persona tiene su luz. No le podemos hacer fotos a una persona que tenga una cara muy larga igual que si la tiene muy redonda. Porque no va a quedar igual la foto. O sea, es que es así. Depende de cómo lo hagamos, la vamos a liar. Si ponemos una luz muy lateral a una persona con la cara muy aguileña, muy estrecha, la vamos a hacer más estrecha. Y va a quedar mal. Pero es que como pongamos una luz muy frontal a una persona que tiene una cara muy redonda, se le vamos a hacer cara de pan, pero pan de hogaza, vamos. O sea, va a quedar como una castaña, ¿no? Eso en retrato, pero es que en general, el poner la luz en un sitio, ponerla 2 pasos más para atrás, o ponerla 10 grados más a la derecha, 10 grados más a la izquierda, va a depender mucho de lo que quieras tú buscar. Entonces, no hay... Insisto, no hay reglas fijas en las fotografías, hay que entender la luz. Y yo lo que pretendo en el curso es que se entienda la luz. Bueno, el resto da igual. Todos los cursos que irás haciendo seguramente irás repitiendo conceptos de luz, suma de luces, todo esto. Sí, además yo soy muy machacón con eso, ya lo veis, porque, por ejemplo, la ley inversa al cuadrado de la distancia sale en todos los cursos. Bueno, es que es así. Es que o el enfoque, para mí son 2 cosas muy importantes en un estudio, ¿no? Pero luego en la calle igual. O sea, al final... Lo de los esquemas, de verdad, obviarlos, entender qué es lo que pasa con la luz y más o menos lo veis por el vídeo, veis dónde está la luz. O sea, si alguien quiere un esquema claro, que me lo pida. O sea, hostia, es que yo necesito porque tal. Vale, pues lo hacemos en un momento. O sea, además hay un programa para hacer esquemas que es muy facilón. Pero seguro que no se va a corresponder al 100% en el ángulo. Eso o meter una cámara cenital. Lo que iba a decir, digo, y grabar desde arriba. Desde arriba, para que se vea. Y nos sigue diciendo, y a la espera del ansiado estreno del curso de Flash de Zapata, que es el que me ha enganchado realmente. Aunque tengo que decir que he visto los 2 más básicos y también me han venido bien. Pues perfecto. Y lo segundo que nos dice, también se me olvidó hacer una pregunta sobre el curso online. Ajá. No sé si se pregunta por aquí o mejor desde el propio curso. Bueno, ya ves que quieras. Pero desde el curso tienes un acceso más rápido. Sí. Total, que si decimos que la cámara, su exposímetro solo mide la cantidad de luz y ve grises, si está fotografiando una pared blanca y está en 0, eso sería un gris neutro. ¿Habría que corregirlo? Sí, efectivamente. Ese es el tema. Dice, entonces cuando disparas a las tarjetas de color... Yo tengo una blanca, otra negra y otra gris. ¿Sería mejor disparar la gris para hacer el balance de blancos o a la blanca? Gracias, un saludo. A ver, para hacer el balance de blancos es mejor la gris. ¿Por qué? Porque la blanca suele cargar dominantes y la negra no refleja luz y no va a poder hacer un balance de blancos. Aunque la veamos blanca, la blanca tiene alguna... Es más fácil que una dominante se meta en una blanca porque refleja más luz. Ah, vale, una dominante del ambiente. Del ambiente, ¿vale? Entonces puede alterar ligeramente la temperatura. En vídeo se utilizan normalmente cartas blancas. Porque no se calibra, sino simplemente lo ves blanco. O sea, lo cuadras. En fotografía lo que lo haces es antes de hacer la foto. Le haces una foto a la carta de gris y asocias la temperatura. En los manuales de las cámaras de iniciación veréis que os dice una cartulina blanca. ¿Para qué? Pues para que no os compráis una carta de gris neutro, porque para una vez que lo hará un aficionado, pues bueno, es un gasto absurdo. Pero en las cámaras profesionales veis que siempre hablan de una carta de gris neutro. O sea, pensar que esto es un poco así, es un poco relativo. El ángulo en el que esté la carta puede afectar, hay muchas cosas, porque lo que afecta realmente es el ángulo de incidencia de la luz. Y luego había otra parte de la pregunta que era... Bueno, cuando disparas tarjeta de color... o sea, y a la hora de medir, si no es el balance de blancos, a la hora de medir, da igual que sea blanca, que sea negra, que sea gris.
Simplemente es, si tú quieres medir una escena utilizando una carta, pues ya sabes que si la pones negro y es una cartulina, refleja luz porque es muy densa, es muy fino, no es una tela negra, lo vas a poner en -2, si es blanca lo vas a poner en +2 y si es gris neutro lo vas a poner en 0. Pero si luego quitas la cartulina negra y pones blanca, verás que el exposímetro está en +2. Sí, porque la ¿Por qué? está correcta, Porque la cámara ya está correcta. Si le has dicho que en negro es -2. Entonces, veréis que al final la exposición es la misma. Por eso cuando alguien pregunta, oye, en una boda, ¿a quién mido? ¿A la novia o al novio? Mide la luz, ¿no? Mide a quien te dé la gana. Si da igual meterle al novio, va de negro, pues meterle -2 y a la novia +2. Nah, una novia no es +2, ¿eh? Pensar que la tela tiene arrugas, las arrugas proyectan sombras y nunca llegas a eso. No es un blanco puro. Y el negro sí que tiene más tendencia a verse más negro. ¿Por qué? Porque aparte de ser el traje negro, ¿vale?, las arrugas hacen sombras y las sombras son todavía más negras. Entonces, es absurdo. Muy bien, pues nada, gracias, Magobe. Para esto es mejor mirarse el curso que estamos preparando, el básico de fotografía práctica, exterior, que será el siguiente. Que ahí veréis que la medición es más una cosa muy fácil. Sí, yo creo que ahí van a alucinar bastante. Bueno, porque hay gente que dirá que estos son trucos. No son trucos, es física. Que a mí ya sabéis que me va la marcha. Muy bien, y seguimos con Borjas White, que nos dice: buenas, a mí este tipo de programa, me parece que este no lo he leído en el anterior. Dice, a mí este tipo de programa no me ha gustado mucho. El de lo de las manías fotográficas. No sé si lo comentamos o es que yo le he dado vueltas a la cabeza. Bueno, disculpad si lo hemos comentado ya. Dice, me quedo con lo de apoyar la cámara por la parte del LCD, pero veo poco útil el contenido. Por lo demás, me gusta el podcast. Felicidades por el éxito. Bueno, el programa, claro, a ver, pero es que hay que hacer cosas diferentes. Además, depende de cómo nos pille el día. Sí. Eso es lo que tienen los podcasts. Porque hay veces que nos enrollamos con un tema y espera, porque un día nos puede dar el día friki, Star Wars, a mí, por ejemplo, y entonces me traigo a Mauro, que además se sabe los diálogos, pero los diálogos no de los personajes principales, no, los diálogos de los tíos que hablan en lenguas muy Star Wars. Pero bueno, pondremos ahí la faena del director de fotografía. Tengo un amigo que habla Klingon. O sea que sí, que hay gente que está muy mal, pero es así. O sea, yo a ver, siempre voy a aprenderme frases en Klingon. Intentamos meternos solo en fotografía y eso, pero bueno, de vez en cuando, pues eso, hacemos este tipo de programas. Pero además, ya ves que son poquitos, ¿eh? Yo creo que además el tema de las manías, yo no sé tu caso, pero el caso de la persona que nos dice esto, pero yo creo que todos las tenemos y reírnos de nuestras propias manías. Sí, no está mal, ¿no? Bueno, hace que nos las replanteemos y a veces igual hasta corregimos las manías. Pero bueno, críticas las que queráis. Sí, no hay problema. Y Leonardo nos dice, al escuchante que se plantea comprar en eGlobal, le recomiendo que se lea muy despacio la garantía. En algunos web de venta chinas te obligan a mandar el equipo a Hong Kong por tus medios para cualquier necesidad, o sea, para cualquier reparación o para cualquier cosa. La garantía en tu país es muy importante, suerte. Pues le acabas de dar en el clavo. Lo más importante de comprar un equipo de en qué sitio comprar, lo más importante es la seguridad. Mira, después a la yo para empezar, lo siento, llamarme viejo, llamarme clásico, llamarme lo que queráis. Yo para cosas de un cierto valor necesito verlas. O sea, no me arriesgo. Y una cámara... Ostras, ya sé qué cámara comprar, pues tal, lo sé de sobras, me da igual dónde comprarla, pero prefiero pagar más y irme a una tienda física. Soy así. Porque quiero verle la cara al tío que me la vende. Porque esa persona, si tengo un problema, es la que me va a gestionar ese problema. Sí. Entonces, prefiero establecer una relación de confianza. Todo el tema de las webs de compra está muy bien. Además, las usamos mucho, Amazon, por ejemplo. Porque es que hay unos precios a veces que dices, hostia, si es que no me vale la pena ni salir de casa a ir a la tienda. Sí. Porque es una chorrada y la voy a tener mañana en casa. Sí, te la envío. Y si no, me voy a patear 20 tiendas para ver si la encuentro, que ya me pasó con el micro ¿no? Pero, ostras, una cámara... me da una pereza. Y sí, has dado en el clavo. Hay que vigilar mucho este tema.
Muy bien, pues gracias Leonardo por tu aportación y Bolorro que nos dice, hola, hacía mucho tiempo que no se escribía. Lo primero, y aunque sea una tónica, cosa que no me extraña, daros la enhorabuena por el podcast, muy instructivo. Pues muchas gracias, Bolorro. Gracias. Nos dice, tengo 2 preguntas para haceros, una referente a la toma y otra a la edición. Empezando por la de la toma. La medición puntual, ¿mide solo en la zona central del visor o por el contrario va asociado al punto de enfoque que tengamos seleccionado? Depende de la cámara. Quiero decir que si yo varía mi punto de enfoque y lo pongo, por ejemplo, en la zona superior derecha del encuadre, la medición se hará referida a esa zona. Si esto va asociado a la cámara, en mi caso soy usuario de Nikon. Claro, pues pero es que lo importante no es la marca, es el modelo. Uh-huh. Si tú tienes una D4X D3 o D4, uh-huh. Pues seguro, porque en la serie 1 de Canon la medición puntual está asociada al punto de enfoque que yo escoja el que escoja. De los 19 de alta precisión puedo escoger el que quiera y la medición puntual se va a ese punto. Ahora, eso no pasa en las gamas inferiores. Uh-huh. No es así. O sea, cuando realmente os planteéis lo del precio, el precio de las cámaras es por este tipo de cosas. O sea, ¿por qué una 5D vale 3.500 euros y una 1DX o una 1DS vale 6.500? O sea, ¿por qué? Pues es por estas cosas, ¿no? Una es la medición puntual. Otra es el ángulo de cobertura de la medición puntual. Sea de 2 grados, de 3 grados, de 4 grados, de 5 grados. O sea, es que depende. O sea, el ángulo, o sea, la zona de cobertura es el porcentaje de la parte central o asociada al punto de enfoque. Y eso es muy, muy importante para entender la medición puntual. Tenemos que saber cuál es el tamaño del punto de medición puntual que estamos usando. No solo pasa con la medición, pasa con el AF. Lo he dicho muchas veces. En todas las cámaras el punto AF central es el más preciso. El más preciso. ¿Por qué? Porque hay una desviación por ángulo con respecto al plano focal y eso hay cámaras que lo calculan bien y hay cámaras que lo calculan peor. Pues es un tema de procesador, que sea lo suficientemente rápido, que tenga en cuenta la curva del objetivo, etcétera. O sea que bueno. Y unas es solo el punto de enfoque central, hace servo, por ejemplo. No solo es más preciso a la hora de enfocar, pero es que ya te dice, cuando una cámara te diga que solo la línea central es sensible al servo, empieza a sospechar que el resto de puntos no tienen muy buena precisión. Por ejemplo, en las cámaras profesionales todos los puntos están asociados al servo. Todos. O sea, todos van a seguir con el ISER. Le recomendaríamos que se mirara el manual entonces de su cámara. Que ahí sí. Nos dices el modelo y lo miramos. Y ya está, que no hay problema. Y la segunda pregunta referida a la edición. Cuando edito una fotografía en Photoshop traída del Lightroom y le hago una edición con varias capas, máscaras y en definitiva una edición trabajosa y luego la guardo y devuelvo al Lightroom, se me genera un TIFF de muchísimo más tamaño que el RAW original del que venía. RAW de 50 megas y TIFF de hasta 1,5 gigas. ¿Hay alguna manera de evitar esto? Estoy viendo que por esto camino acabo con el disco duro antes que un litro de cerveza. Muchas gracias y seguid así. Esto lo he dicho muchas veces, medio en coña, medio en serio, ¿vale? Porque yo estoy ahora mismo en unos 24 teras ya de disco. Entonces, vale, a ver, para que nos hagamos... Y eso que voy borrando TIFFs. ¿Yo qué hago? De entrada, ¿por qué ocupa tanto? Muy sencillo. Tu cámara, tu RAW... Fíjate que tu RAW además fluctúa. Unas veces te pesa más, otras veces te pesa menos. No siempre te da el mismo tamaño. Pero si te fijas, los TIFFs sí que se parecen más el tamaño. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa porque, hay muchos factores que influyen en el peso. Por ejemplo, el ISO afecta mucho al peso. Si subes el ISO verás que sube mucho el peso. Y no es porque tenga más tonos, al revés. Pero tiene que apuntarse más cosas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tu RAW es de 12 o 14 bits y tu TIFF es de 16. Solo con eso hay 2.000 millones de tonos más. Y si no existen, los inventa. O sea, es así, los va a inventar. Están ahí. Eso para empezar. Luego, cada capa estás metiéndole un peso extra. Y además el TIFF probablemente, si te pesa eso, es porque estás usando TIFF un compreset, sin compresión.
No es lo mismo la compresión de un JPEG, que es una compresión con pérdida, que una compresión con TIFF, de un TIFF. En un TIFF lo que usa es un algoritmo tipo zip. Ponle comprimido zip y verás que te baja mucho. Porque como sobrepases los 2 gigas, dependiendo del sistema operativo que tengas, no te va a dejar. No te va a dejar grabar el archivo y entonces vas a tener lo que pasar a PSD, que es como un TIFF, ¿vale? Pero con compresión. Entonces, la manera de evitar esto es eso, intentar por lo menos utilizar estos truquillos de pasarlo a PSD o de ponerlo en zip. Bueno, pero tarde o temprano llegarás a usar un PSB. Ajá. Que el PSB es un PSD, pero big, grande, por encima de 2 gigas. Es porque es muy grande la foto. Fotos de 100 megapíxeles, por ejemplo, ¿no? 80 megapíxeles. Pues si lo grabas en PSD, pues no cabe, ¿vale? Esto con una cámara normal. Imagínate lo que pasa con una cámara de medio formato de 80 megapíxeles. El RAW ya es de 16 bits en este caso, ¿vale? Pero ojo, si ya solo el RAW te pesa 80, 90 megas, pues imagínate. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Bolorro. Es absolutamente normal. Lo que puedes hacer es que cuando vayas acabando zonas de tu fotografía que ves que ya no vas a tirar para atrás, compactes esas capas. Ajá. Y cuando ya las has entregado al cliente... ¿Compactar te refieres a fusionar? ¿Era? No, compactar las capas. Es como la fusión. Sí, coges 2 capas y le dices compacta estas, haz una. ¿Vale? O 3, o 4, o todas. Compactarlas todas. ¿Vale? El tema es, sí, porque fusionar se puede entender como utilizar las propiedades de fusión de capas, que es otra historia. Por eso pregunto. Eso es otra historia, ¿vale? Entonces, sí, porque ahí juegas con la opacidad, con si le das a luces, si le das a sombras, si le das luz lineal, no sé qué. ¿No? Entonces, es un EGLAS. Es como si solo hubiera una capa. Es como cuando tú ese TIFF lo pasas a JPEG, lo que te hace es eso. Vale. Sí. ¿Vale? Entonces, una es esa, que es ir compactando zonas o ir juntando esas zonas. Y luego, pues, ¿yo qué hago? Pues cuando ya he entregado las fotos al cliente y ya están dadas OK y tal, y no voy a cambiarla, y si la cambio, como ya hay OK, me va a volver a pagar un retoque, porque es otro retoque, porque va a querer otra cosa, yo ya junto todas las capas. De hecho, tengo una acción para hacerlo. O sea, ya ni me voy ahí y ya lo hago con una acción. Muy bien, pues acaba Bolorro diciéndonos muchas gracias y seguid así todos los que os escuchamos, que somos muchísimos, os estamos muy agradecidos. Nada, pues muchísimas gracias a ti y a los que nos escucháis. Y por data, estoy esperando como agua de mayo el curso de Flash de mano del curso online. Pues nada, que lo disfrutes. Ya está, lo vas a que disfrutar. lo tendrás ahí. Y Manel Salud nos dice: hola chicos y felicidades, ya nos había comentado antes, dice: hola chicos y felicidades de nuevo por el gran trabajo que hacéis. Sería interesante un programa o varios en el que hablarais de revistas interesantes de moda, no para leer el contenido, hay cada ya lo he dicho, sino interesantes, eso lo dijimos en un programa, sino interesantes desde el punto de vista fotográfico. Sí. Mira, te lo voy a decir, igual hacemos un programa, lo que pasa es que sería muy puntual a lo que nos íbamos a encontrar ese mes, ¿vale? ¿Cuáles son las que miro yo? Igual te pueden servir. Yo miro básicamente 2. Harper's Bazaar y Vogue. Miro esas 2. ¿Por qué? Bueno, por costumbre. Desde hace mucho tiempo. Y las sigo por ver tendencias, por ver qué se está haciendo. No solo en moda, sino ver qué se está haciendo en fotografía, porque son revistas que cuesta mucho dinero poner una foto. O sea, al fabricante le cuesta una fortuna poner una página. Es carísima, son muy caras. Sí. Entonces, se cuidan mucho las fotos. Porque si la foto no tiene una calidad media, editorial no te la deja. O sea, son más exigentes. Y bueno, y Vogue porque como he salido alguna vez me gusta mirarla. Pues nada, nos dice: en esta supongo que en el pie de foto debe salir fotógrafo. No, nunca. Pues si es ahí sí y lo conocéis, ¿qué pensáis de su estilo? Si os parece no sale nunca. Yo no he salido nunca. Si es publicidad no sale nunca. No, si es publicidad no. Si es un trabajo editorial de la revista, sí. Porque suele ser un fotógrafo que trabaja con ellos y que lo usan, en vez de pagarle más pasta, pues lo usan como publicidad. Entonces hay un porcentaje de publicidad ahí, pero no, en estas 2 no sale. Cuando veas una revista en la que aparece el nombre del fotógrafo en las fotos, una revista de moda,
es porque es un trabajo editorial. Es un trabajo que la propia editorial ha hecho, no es una editorial que ha pagado un cliente. Y por último, bueno, pues Manel, muchísimas gracias. Bueno, sí que nos plantearemos. ¿Sabes cuál sale siempre, no? No. Bueno, Annie Leibovitz. ¿Por qué sale? Porque solo el hecho de que la gente sepa que hay fotos suyas hace vender. Pero vende mucho. O sea, si hay una sesión que ha hecho Annie Leibovitz o hay una sesión que ha hecho, yo qué sé, Steve McCurry, pues va a vender. Va a vender por el hecho de que, como son fotógrafos de nombre, no solo van a comprar la revista a la gente interesada por el mundo de la moda, sino que todos los fotógrafos la vamos a comprar. ¿Por qué? Porque queremos ver qué han hecho. Es un referente. Porque son referentes. Claro. Porque es gente que Annie Leibovitz ha estado marcando tendencia 30 años. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, es que no te queda otra. Tienes que verlas. No puedes evitarlo. Y pues nada, gracias Manel por tu aportación, que la verdad es que es interesante y que algún día podríamos hacerlo. Lo que pasa es que en el podcast es algo complicado. Y ella sale más en Vanity, que es otra que también me gusta. Uh-huh. Y por último, Vivelar nos dice, yo lo he oído bien con respecto a un programa que nos decía algún oyente que no se oía, que con respecto a esto, si en algún momento algún programa no se oye, tiene alguna dificultad o algo, por favor. Sí, decirlo, Nos lo decís, normalmente, pero bueno, no está de más que os lo recuerde. Y nos dice, yo lo he oído bien, pero reconozco que este programa, el del tema de los grises, sí que estaría bien acompañarlo de alguna más imagen explicativa o algún tip en los cursos online. Se refiere a la previsualización en blanco y negro. Sí, no, ese, mira, esto lo vas a ver muy claro en el básico de práctico de fotografía. ¿Por qué? Porque ahí es donde más explico el porqué de toda esta historia de que yo ya hace muchos años que hago esto. Pero esto me viene de cuando era puramente aficionado con 14 años. O sea, yo compraba película blanco y negro, no compraba película color. Precisamente porque en esa época tenías que ir cargado de filtros, porque cualquier cambio de temperatura tenías que hacerlo tú, si revelabas tú en casa. Si te ibas al laboratorio, ellos te hacían pequeñas correcciones de color, te hacían un balance de blancos automático en el laboratorio, porque era gente que sabía un montón, y entonces no había tanto volumen, ¿vale? Entonces no éramos tantos los aficionados, entonces te lo hacían, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estas cosas también las hacen algunos laboratorios porque ya lo hace el software que tienen las máquinas de revelado digital, ¿no? Que es que pueden cuadrarlo. Pero entonces te obligaba a ir muy cargado. Y además, mis referentes en fotografía son muy claros. A mí no me gusta hacer paisajes, pero mi referente es Ansel Adams, blanco y negro. En moda y en fotografía más publicitaria es Richard Avedon y es fotografía en blanco y negro. O sea, mis referentes más directos, Carter Bresson, bueno, son blanco y negro. Entonces, claro, yo quería hacer fotos como ellos. Entonces, cuando empecé, ¿qué pasó en digital? Pues en digital la ventaja fundamental es, ostras, yo estoy disparando en color, pero puedo verla en blanco y negro en la cámara. O sea, si quiero mirar la foto, cosa que tengo que decir que yo hago muy poco. Yo no voy mirando las fotos que hago por muchos motivos. El primero es porque estoy acostumbrado a no ver hasta que revele. Eso por un lado. Entonces, claro, no tengo tanta necesidad. Pero con los años he de reconocer que el digital lo que me ha dado es esa curiosidad previa que no tenía antes, no la tenía con el químico, de mirar una foto en concreta a ver cómo ha quedado. Pero lo hago muy rápido. Entonces, como lo hago muy rápido, la miro un momento y no me fijo en muchas cosas, sino que me fijo si me va a cuadrar o no, porque si ya veo que no me cuadra, la borro. Lo hago sobre todo en blanco y negro porque entonces veo el contraste de la escena. Lo tengo más claro el contraste, porque a simple vista hay escenas muy complejas ver el contraste, sobre todo cuando estás en exteriores, ¿no? Y luego en estudio utilizo mucho el blanco y negro en retrato. Porque cuando tienes un actor delante o tienes un personaje conocido y tal, el color le despista. Ajá. A todo el mundo le despista de la expresión. Y no quiero que se centren en si tienen una mancha o están más morenos o menos morenos, claro, o si la temperatura es un poco más alta o un poco más baja, porque yo he querido jugar con eso, ¿no? No quiero que se despisten con el color y entonces solo se centrarán en la expresión. ¿Por qué las fotografías en blanco y negro? Esto lo comentamos una vez. Impactan tanto. ¿Por qué gustan a todo el mundo las fotografías en blanco y negro? Porque obligan al cerebro a hacer un proceso que no hace normalmente.
cuando tú miras algo en color, te chirrías si el color está mal. Pero nada más. O sea, tú ves una imagen y la ves como algo natural, como algo real. Si está muy tocada, te para, ¿no? Entonces la miras un poco más. En blanco y negro obligas al cerebro a trabajar a cómo interpretar la foto sin que el color le diga cosas. Entonces, tu cabeza funciona de una forma totalmente diferente. Y se fija mucho más ¿en qué? En las zonas más oscuras. Somos así, ¿vale? Y las zonas que brillan. Nuestro cerebro funciona así. Ve cosas oscuras que brillan. Entonces, ¿qué es lo que más se ve que brilla y es oscuro? El ojo. O sea, nos vamos a ver los ojos directamente en un retrato. No lo podemos evitar, porque el resto del tono son muy parecidos. Pero los ojos... Tienes un contraste y un... Claro, tienes el brillo, el reflejo en el iris, ¿sabes? Sí. Si el ojo es claro o es oscuro, tiene un brillo diferente. Entonces bueno, yo lo encuentro mucho más interesante precisamente porque es una forma de hacer que la gente se fije en otras cosas y no se fije en qué hay alrededor, ¿no? Además, fijaros una foto que está muy desenfocado el fondo, si es en color o en blanco y negro. Si es en blanco y negro, si el fondo es ligeramente brillante o tiene zonas brillantes, solo veremos puntos de luz. Pero si es en color, veremos tonos que pueden chirriar un montón. Imaginaros un fondo verde muy desenfocado, porque es un bosque, y alguien va con un jersey azul. No cuadran dos tonos fríos, o sea, queda muy raro. Tienes la sensación de que no destaca nada. El fondo y el primer plano son... Eso es otra cosa que es importante en composición, ¿no? Cómo jugar con los tonos fríos y los tonos cálidos para precisamente hacer que se centre en la persona o en el fondo, en la foto, ¿no? Bueno, es igual, muy bien, pero que se me va la pinza. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Luis, por tu pregunta y a todos los que nos preguntáis o aportáis. Muchísimas gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox, que cada vez van siendo más. Y nada, lo dejamos aquí y hasta el próximo programa. Hasta el próximo.